Imagínense un pueblo fantasma, no abandonado, sino tragado por las aguas. Un pueblo entero que desapareció bajo un inmenso lago artificial, dejando solo un testigo silencioso que se niega a ser olvidado. Hoy viajaremos al estado Táchira, en Venezuela, para descubrir la increíble historia de Potosí y su iglesia sumergida. Un símbolo de resistencia que emerge de las profundidades para contarnos su relato. ¿Qué secretos guarda esta torre que aparece y desaparece como un espejismo? ¿Cómo era la vida en el pueblo que yace en el fondo del embalse? Acompáñenme en este viaje a través del tiempo y el agua para desentrañar el misterio de la Atlántida venezolana. Todo comienza en la década de 1980 en Venezuela. En pleno auge de su desarrollo, necesitaba más energía. Se tomó la decisión de construir el complejo hidroeléctrico Uribante-Caparó, un megaproyecto de ingeniería que prometía llevar electricidad a gran parte del occidente del país, pero este progreso tenía un precio, y ese precio era un pueblo entero, un Potosí. Potosí era un pequeño y próspero pueblo agrícola andino, de esos con calles de tierra, casas con techos de teja y un ritmo de vida tranquilo, marcado por el sol y las cosechas. Sus habitantes, unas 1,200 personas, vivían de la agricultura, el café y la ganadería. La vida social y espiritual giraba en torno a su plaza principal y sobre todo a su iglesia, dedicada a San Isidro Labrador, el patrón de los agricultores. La iglesia, construida a mediados del siglo XX, no era solo un edificio de piedra y cemento, era el corazón de Potosí. Tenía una imponente torre de 26 metros de altura, con un reloj que marcaba las horas de la comunidad y una cruz que se alzaba orgullosa hacia el cielo andino. Era el lugar de bautizos, bodas, primeras comuniones y despedidas. Era el epicentro de la fe y la identidad de todo un pueblo. Pero el destino de Potosí ya estaba escrito. En 1984 se dio la orden de desalojo. Imaginen la noticia cayendo como un balde de agua fría sobre los pobladores. Dejar atrás sus casas, sus tierras, las tumbas de sus ancestros, toda una vida construida con esfuerzo y cariño. El gobierno ofreció reubicar a las familias en otras zonas, pero ¿cómo se reubica el alma de un pueblo? La expropiación fue un proceso doloroso y lleno de nostalgia. Los habitantes recogieron sus pertenencias, se despidieron de sus vecinos y vieron cómo las topadoras llegaban para demoler sus hogares y evitar que quedaran obstáculos peligrosos bajo el agua. Pero hubo algo que no pudieron demoler por completo: la iglesia. Su estructura era tan robusta, su torre tan alta, que decidieron dejarla en pie. Quizás, en el fondo, nadie se atrevió a derribar el símbolo más sagrado de Potosí. Poco a poco, las compuertas de la represa Uribante se cerraron y las aguas del río comenzaron a subir, lenta pero implacablemente. Los campos de cultivo, las calles, la plaza, todo empezó a desaparecer bajo un manto azul verdoso. Lo último que vieron los antiguos habitantes desde las colinas cercanas fue la cruz de su iglesia, hundiéndose hasta ser engullida por completo. En 1985, Potosí desapareció del mapa. Durante más de 20 años, el pueblo y su iglesia durmieron en el fondo del embalse. La vida continuó, la represa generó energía y la historia de Potosí se convirtió en una leyenda local, un cuento que los abuelos relataban a sus nietos. Pero la naturaleza tiene sus propios ciclos y no olvida. En el año 2010, Venezuela enfrentó una de las sequías más severas de su historia, provocada por el fenómeno climático de El Niño
Los niveles de agua en los embalses de todo el país cayeron drásticamente y en el Uribante el descenso fue dramático. Y entonces ocurrió el milagro. Como un fantasma que regresa del pasado, una estructura comenzó a emerger de las aguas. Primero, la punta de una cruz. Luego, el techo a dos aguas. Y finalmente, imponente y desafiante, toda la fachada y la torre de la antigua iglesia de Potosí quedaron completamente al descubierto. El agua había retrocedido tanto que era posible caminar por el lecho seco del embalse, sobre lo que una vez fueron las calles del pueblo. La noticia corrió como la pólvora. La iglesia de Potosí había vuelto. Turistas, curiosos y sobre todo antiguos pobladores y sus descendientes acudieron en masa para presenciar el increíble espectáculo. Era un evento surrealista ver la iglesia allí intacta, con las marcas del agua en sus paredes, rodeada por un paisaje agrietado y seco. Era como caminar dentro de un sueño. Para los antiguos habitantes fue un reencuentro agridulce. Podían volver a tocar las paredes del templo donde fueron bautizados, caminar por la entrada donde se casaron. Era una mezcla de alegría y una profunda nostalgia por el hogar perdido. Las ruinas de algunas casas, los cimientos de la escuela, el cementerio, todo estaba allí como un esqueleto que revela la vida que una vez tuvo. Este fenómeno convirtió a Potosí en un destino turístico único en el mundo. La iglesia emergida se transformó en un poderoso símbolo. Para algunos era una advertencia sobre el impacto del cambio climático y la sequía. Para otros, una metáfora de la resiliencia, de la memoria que se niega a ser ahogada. Y para los más creyentes era una señal divina, un milagro en medio de la adversidad. Desde entonces, la aparición de la iglesia se ha vuelto un indicador del estado del embalse. Cuando la sequía aprieta, la cruz asoma la cabeza, atrayendo a visitantes y recordándonos la historia que yace debajo. Cuando las lluvias regresan y el embalse se recupera, la iglesia vuelve a sumergirse, esperando pacientemente su próxima oportunidad para saludar al sol. El ciclo de aparición y desaparición ha ocurrido varias veces desde 2010. Cada vez que el nivel del agua desciende lo suficiente. Cada resurgimiento es un evento mediático y social. La gente viaja en botes para rodear la torre cuando está parcialmente sumergida o camina hasta su base cuando el terreno está seco. Es una postal impresionante, una torre solitaria en medio de un lago o un desierto de lodo, un faro que guía hacia un pasado invisible. La historia de Potosí nos hace reflexionar sobre el concepto de progreso. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar en su nombre? El desarrollo es necesario, pero no podemos olvidar el costo humano y cultural que a veces conlleva. La iglesia de Potosí es el monumento a esa memoria, a la gente que tuvo que dejarlo todo por un bien mayor. Hoy, la iglesia sumergida no es solo una ruina, es un santuario, un lugar que nos conecta con el pasado y nos recuerda la fuerza indomable de la historia y la naturaleza. No es un lugar de tristeza, sino de memoria y esperanza. Es la prueba de que, aunque un pueblo pueda ser borrado del mapa, su espíritu, simbolizado en la torre de su iglesia, puede emerger una y otra vez para recordarnos que existió y que su historia merece ser contada. La próxima vez que vean una imagen de esa solitaria cruz saliendo del agua, recuerden la historia completa. No es solo una iglesia inundada, es el corazón de Potosí, que sigue latiendo bajo el agua,
esperando el momento de volver a ver la luz. Gracias por acompañarme en este fascinante viaje a la Venezuela profunda. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo video.